Todo comienza con una pregunta. ¿Y si sí? ¿Alguna vez les ha pasado que intentan ayudar a una persona y piensan que eso les va a ayudar, pero terminan perjudicándole más a esa persona de lo que le ayudan? El día de hoy vamos a explorar justo este tema con nuestro invitado de hoy, Jorge, pero antes de empezar con la historia, nos encantaría escuchar sobre ti y tu filosofía de vida. Uy, creo que a esta vida venimos a dar y la clave del éxito es siempre dar más de lo que te piden. Entonces, hay muchos pensamientos generales donde tú tienes que dar siempre hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y es cierto, hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a quererse, hay que aprender a no extralimitarse. Pero la clave del éxito es siempre dar más de lo que te piden. Entonces, cuando tú realmente quieres algo, cuando tú realmente estás buscando algo, cuando realmente deseas algo, ya sea para ti o para otra persona, es muy importante que estés dispuesto a dar tu 110%. Y desde ese momento tienes asegurado el éxito. El éxito no quiere decir que vas a tenerlo o que realmente lo vas a conseguir, sino que vas a aprender de la experiencia. Muchas veces las cosas no salen como quisiéramos que salieran, pero finalmente pues ves el panorama general, ves hacia atrás en un background de todo lo que viviste y te das cuenta que precisamente salió exactamente como tenía que salir para que llegaras al punto de tu vida donde puedes entender y decir, va, si no lo hubiera vivido, tal vez no hubiera aprendido y no sería la persona que soy hoy. La clave del éxito es siempre dar más de lo que te piden, o al menos estar dispuesto a hacerlo. Jorge tiene su propia empresa. El bienestar no solamente viene de lo que comemos, sino de cómo nos alimentamos también de las personas que nos rodean y también de los pensamientos, de la mentalidad. Entonces, justo en la historia de hoy, trata de dos orugas. Son Maya y Benny. Okay. Maya y Benny crecen juntos desde que son pequeñitos, pequeñas oruguitas, y pues están en el mismo bosque, en la misma planta. Los dos les encanta hacer de todo juntos, exploran ahí, conviven con otras orugas, pero al final de cuentas ellos dos siempre permanecen como con su amistad. Van creciendo y se enamoran. Y entonces, como es el ciclo de las orugas, pues llega un punto en el que las orugas tienen que meterse en un capullo para convertirse en mariposas. Y entonces un día Maya empieza a sentir como mucha inquietud, como que algo le pica en el cuerpo, como que siente que ya necesita envolverse en su capullo y siente que ya es su tiempo, ¿no?, de convertirse en mariposa. Y ya pues empieza a platicar con Benny y Benny como de, no, ¿qué te pasa, Maya? No, o sea, todavía no nos podemos convertir en mariposas, espérame, todavía nos falta divertirnos más y no hemos ido al lago de allá y tenemos que irlo a explorar. Y trata de convencer a Maya y Maya quiere esperarlo, pero hay algo dentro de su cuerpo que le dice, no, ya nos tenemos que envolver en el capullo. Y entonces Maya intenta esperarlo, pero al final de cuentas, pues su cuerpo, la naturaleza, el ritmo de la vida, le pide, ya envuélvete en el capullo. Entonces, pues se envuelve y no espera a Benny. Y Benny también, a su vez, como que quiere forzarse a ya meterse en el capullo, pero su cuerpo es como de, no estamos listos, o sea, no podemos ya envolvernos en el capullo. Entonces, pues, por un lado está Maya ya envuelta en su capullo y Benny, pues, que quiere hacerlo, pero no puede. Entonces van pasando los meses, llega el invierno y ya Benny se envuelve en su capullo y ya lleva un tiempo en que Maya está ahí envuelta. Entonces Maya va adelantada. Entonces obviamente llega la primavera y llega en la incomodidad de Maya, en la que Maya ya siente que tiene que salir de su capullo. Y obviamente es súper incómodo para Maya porque está batallando en tratar de salir y siente mucha comezón y intenta salir y no puede, o sea, batalla mucho y le cuesta y está batallando y mientras duerme y descansa, o sea, se imagina cómo ya sale y se convierte en mariposa, pero le cuesta mucho trabajo, mucho tiempo. Y finalmente sale Maya y admira pues las alas, todo el color que tiene, admira su cuerpo porque dice, wow, o sea, yo pasé de ser una oruguita y ve ahora cómo me convertí en una mariposa. Y admira sus colores, pasa junto a un lago y puede ver como su reflejo. Y luego se acuerda de su amor, de que dónde está. Y ya lo busca, no lo encuentra y al final pues se da cuenta de que pues está en un capullo todavía. Y entonces Maya empieza como a darle vuelta, cuerda a sus pensamientos, a sus recuerdos de cómo ella batalló para salir de capullo. Y empieza a dudar entre si ayudarle o no ayudarle. Y se acuerda y dice, es que yo sufrí mucho. Mientras yo estaba en el capullo y quería salir, pues yo batallé. Entonces, ¿qué pasa si lo ayudo? Y si le abro poquito y le ayudo, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Y está dudando, al final de cuentas, dice, ay, nada más poquito. Nada más le voy a dar poquito y aparte sirve que ya vamos a estar juntos.
Entonces le abre poquito y obviamente pues eso le permite a Benny salir porque pues le aguada todo el capullo y sale Benny. Y entonces cuando sale pues obviamente se alegra mucho de ver a Maya, pero ¿qué crees? Que intenta volar y no puede. Ujú. Y entonces Maya ya no sabe qué hacer, o sea, se arrepiente obviamente y no sabe ni qué decirle, o sea, se queda muda de que dice, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué le voy a Ups. decir? De que cómo lo regreso al capullo. Y entonces, o sea, obviamente desesperadamente es como que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No hay nada que hacer y pues le dices que no pensé que fuera a perjudicarte, de que yo te ayudé, o sea, hasta le da pena, ¿no? Decirle de que, oye, es que yo le abrí, porque pues obviamente Benny no sabía que le había abierto. Al final pues le confiesa todo y pues Benny está súper triste, los dos llorando y así, y al final de cuentas pues así termina la historia en la que por más amor que Maya tenía y que quería ayudarle a Benny, lo amaba, pues le terminó perjudicando de una manera súper fuerte. O sea, al final Benny pues no pudo volar, ¿no? Y como historia que nos puede ayudar a reflexionar en cómo a veces a nosotros nos pasa de la misma forma y cómo a veces por amor pensamos o justificamos hasta dónde llega nuestra ayuda con una persona y por dentro nosotros decimos, es que le estoy ayudando, es Ujú. que es para su bien. Pero si te das cuenta, justo en la historia también, Maya lo hizo también egoístamente para ya estar con él. O sea, como que era también un como beneficio oculto para ella. Sí, como un apúrate porque ya quiero volar contigo. Ajá. Justo. Entonces, o sea, ¿a ti qué te pareció de primera instancia cuando escuchaste esta historia? La transición y transformación de una oruga, biológicamente hablando, tiene que llevar un proceso. Y los seres humanos llevamos un proceso. Desde que nacemos vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Cuando alguien intenta forzar ese proceso, es donde hasta la propia palabra lo describe. Cuando intentas forzar un proceso, va a salir algo mal. No te puedes brincar etapas. No aprendiste a caminar sin gatear. Y eso es lógico. No aprendiste a manejar primero antes que caminar o manejar tu bici. Eso es un proceso lógico y es un proceso de pasos. Entonces, pobre Benny, porque fue una víctima de un intenso amor, una víctima de mucho cariño, de mucha intención de querer realmente ayudar. Y también es una lección para Maya, para poder entender que aunque ella sintiera las cosas, no iba a ser el mismo proceso exacto para Benny. A lo mejor ella sintió incomodidad, pero Benny tenía que sufrir esa incomodidad para poder pasar. Y eso es lo que pasa yo creo que también mucho con los padres, que cuando vamos creciendo tenemos esta pequeña etapa donde le decimos a nuestros papás que ya están viejos, que no saben, que no conocen. Y hay algunos papás, por ejemplo, como los míos, que dejaron que yo me diera de topes en la pared para entender cosas. Entonces, muchos dicen, oye, ¿por qué tu papá permitió que te estafaran? ¿Por qué tu papá permitió que te robaran ese dinero, que te robaran ese proyecto, que te robaran? Porque si él sabía que eso iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Ujú. Precisamente porque sabía la incomodidad que era salir de ese capullo, pero sabía que necesitaba vivirlo para poder entender realmente lo glorioso que es sacar las alas Ujú. y poder disfrutarlo realmente. Nos lleva justo a ese punto, ¿no? Podemos querer mucho algo, podemos amar mucho a alguien y estar buscando la manera de siempre buscar cómo ayudarlo, pero muchas veces, 99.5% de las veces, la persona va a necesitar vivir su propio proceso para que pueda avanzar. Porque si no Sí. intervenimos, y ahí es donde hacemos una intervención, y en el momento que intervenimos, probablemente hagamos más daño que el bien que queríamos causar desde un inicio. En mi caso fue completamente al revés. Fue más como el tema de proteger y Ajá. de prevenir y de consejos, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello. Mis papás, cuando yo cumplí 18, fue como de, tienes que salir de esta burbuja, de esta casa, Ajá. porque estamos conscientes de que estás en un ambiente sobreprotegido. O sea, una vez mi papá me dijo literal de que tú estás en una burbuja de cristal en tu castillito de princesa y necesitas salir de que al mundo para que veas que la vida no es así. Dijo que te tienes que enfrentar a la vida real. Y me dijo, cuando salgas de aquí, de que yo me fui a estudiar a la universidad a Puebla a los 18 años, un shock, porque de pasar como que a un ambiente súper protegido en el que todo era como de Color de colores, rosas y... ajá, Ajá. fue como de wow, la vida no es así. No, la vida es cruel y fea en muchos aspectos. Es Sí, maravillosa en otros, sí, sí, sí. pero no es como que las personas digan, ah, yo viví en una bruja y no, o sea, Ujú. realmente estamos tan acostumbrados a que creer que nuestro círculo donde crecimos o el mundo donde crecimos es absoluto
Y cuando salimos al mundo exterior y nos damos cuenta realmente de las cosas que hay, cambia nuestra perspectiva del mundo. Por ejemplo, en mi caso, mis papás me ayudaron a entender esa parte, pero yo viví, gracias a Dios, una vida muy privilegiada en todos los sentidos. Tuve una vida donde desde los 15 años estaba visitando cosas que mucha gente no visita en toda su vida, ¿no? Y eso es gracias al esfuerzo que mis papás hicieron. Pero cuando yo salgo de esa burbujita, en el aspecto de que me empiezo a enfrentar a mis cosas, empiezo a enfrentarme a la vida, empiezo a enfrentarme a los retos que hay afuera, y empiezo a ver realidades también con las que no empataba. O sea, yo no podía entender que una persona, por ejemplo, no trajera 500 pesos o 1000 pesos en la cartera. Para mí era inconcebible, era, o sea, por favor, aquí están, o sea, todo el mundo los trae, ¿no? Y no todo el mundo los trae. Y luego te vas dando cuenta que, por ejemplo, yo tenía esa culpa. Yo llegaba a un semáforo y veía una persona que no tenía recursos, no tenía dinero, que estaba con su hijo ahí vendiendo paletas o algo, y me entraba una culpa de decir, es que yo estoy trabajando y yo estoy haciendo dinero y tengo tanto dinero y podría ayudarles y cambiarles la vida. Pero volvemos al capullo, ¿no? O sea, si tú llegas con esa mentalidad al mundo después de haber vivido en esa burbujita y luego te la revientan y luego empiezas a conocer la vida real y quieres ayudarle a todo el mundo, vas a darte cuenta que tu ayuda no está siendo benéfica, tu ayuda simplemente está dando algo de asistencialismo en el momento, pero no va a ser duradero. Es como la frase de, ¿qué prefieres? ¿Que te enseñe a pescar o que te dé el pescado? Realmente. Entonces, princesa, castillo y princesa y todo. Sí, y la verdad, o sea, mucho tiempo me daba pena, o sea, decirlo, pero ¿Ah? creo que es parte del crecimiento personal el vulnerarse y decir, oye, yo fui parte de ese contexto. Y siento que una vez que aceptas y te permites recordar, o sea, todo lo que tú viviste con otros ojos y desde tu parte adulta decir, ok, doy las gracias por todo lo que viví y en lugar de como fijarte en todo lo malo que tuvieron tus padres, sino como que agradecer y decir, ok, ahora yo me responsabilizo de mí mismo, de mí misma, y yo decido cómo actuar independientemente de cómo fui criada. Ajá. Porque ahorita pues ya tenemos alcance de un clic cualquier cosa, cualquier información que queramos, cualquier cosa, hábito que queramos cambiar. Tenemos ahí al coach, al terapeuta, libro, un podcast, lo que tú quieras, ahí tenemos la información. Pero ya depende de nosotros. Una vez que absorbemos esa información, la aplicamos. Y también, ¿cómo piensas que se relaciona el papel de Maya si, por ejemplo, lo comparamos con el jefe de un equipo? ¿Y qué tanto se involucra aquí la mentalidad de Maya? ¿Hubiera decidido no ayudarle? ¿Cómo crees que hubiera sido el desenlace de la historia? Y si nos pudieras platicar algún ejemplo en el que tú has vivido un problema similar. Es que ahí hay una paridad. Ser jefe es una cosa y ser líder es otra. Claro, Ser jefe es bien fácil. sí. Facilísimo. Y de eso Sí. yo creo que todo el mundo me va a dar la razón. Los jefes son muy así. Buenos días, Rodríguez. Necesito el reporte para las 3 de la tarde. Ya, ¿eh? Oye, señor, es que voy a salir con mi familia porque necesito... No me interesa, Rodríguez. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres estar aquí? Ni modo, Rodríguez. O sea, te tocó. Entonces, hasta la hora que tengas que salir, pero me lo entregas y me lo entregas. Y luego, ya se lo entrega. Está bien mal, estás bien tonto, es que no sirves para esto, yo mejor, ¿sabes qué? Te voy a correr porque no sirves, porque no funciona. ¿Y qué causas en Rodríguez, el pobre Rodríguez? Causas una situación de inseguridad, oye, es que a lo mejor algo me faltó, a lo mejor no pude aprender, a lo mejor esto, o cuando los jefes se dirigen a los practicantes, que no sé si alguna vez te tocó ser practicante, Sí, claro. y sácame la copia y muéveme y tráeme el cafecito y hazme, y esa es la mentalidad de un jefe, buscar Sí. sacarle provecho a las demás personas. Y si tienes que sacar a la gente del capullo ya para que pueda medio funcionar, como Benny no va a volar, pero va a caminar y se va a ver como mariposa, entonces para él es suficiente, ¿no? Y en cambio un líder es diferente, porque los líderes, bueno, yo tengo una frase para eso, ese es mi propósito de vida, formar líderes enfocados en transformar el mundo. Y ahorita te cuento por qué llegué a esa resolución, pero esencialmente... en un equipo de trabajo como el que tengo, por ejemplo, que es un equipo multidisciplinario, pero es un equipo difícil de dirigir. ¿Por qué? Porque son personas con mucha capacidad, pero que a veces se limitan a sí mismas para poder llegar hacia esa parte de la capacidad. Mi frase favorita es, confío en tu criterio. Por ejemplo, un supervisor que tiene un puesto de supervisor, tiene un puesto que es para resolver problemas, yo le digo, ok, solucionalo, confío en tu criterio. Si necesitas algo, me avisas. Si no ocupas nada, o sea, dale para adelante. Y la situación es clave, o sea, cuando sucede una situación, por ejemplo, hace no mucho, hubo un problema que no pudieron hacer una parte específica del trabajo operativo, no pudieron meter unos cables.
Y la actitud del supervisor a cargo fue no, pues ya me dieron las 5, ya me voy. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo fui y llevé a otra cuadrilla y esa otra cuadrilla empezó a trabajar, hizo el procedimiento y todo y les pasé nada más el ticket de lo que se había gastado por llevar una cuadrilla externa para poder hacer el trabajo. Obviamente todos se me alebrestaron y me dijeron, oye, pero ¿cómo vamos a pagar eso? Y le digo, para que se den cuenta de lo que cuesta traer personas que están haciendo el trabajo que ustedes debieron haber hecho. Me dice, no, pues sí, pero es que tenemos un horario y todo. Y le digo, yo sé, pero tienes una responsabilidad, no me puedes dejar las cosas así tiradas. Ahora, no te voy a correr, ni te voy a quitar sueldo, ni te voy a... O sea, no, lo que voy a hacer nada más es que veas que tu trabajo repercute en todos nosotros. Dime qué hubiéramos hecho con ese dinero que se gastó ahí en otra cosa. A lo mejor compramos llantas nuevas para las camionetas, compramos una herramienta nueva que se necesitaba, actualizamos uniformes, a lo mejor era un bono de productividad para todos. Exacto. Le digo, son cosas que no están viendo y que necesitan empezar a apreciar. Bueno, nosotros en el tipo de trabajo que hacemos, pues cuando llueve, cuando no hay así operación como tal programada, porque a veces los clientes salen de vacaciones o nos emplazan una semana y hay una semana sin tanto movimiento, yo no los hago ir a la bodega, yo no los hago ir a una oficina, o sea, oye, es tiempo que es muerto, ok, perfecto, se te paga. Entonces ya lo tengo coordinado que de las 54 semanas que hay, por lo menos 8 o 9 semanas al año son completamente paradas y se pagan. Entonces, ¿qué les digo yo? Les digo, bien, quiero que reconozcan eso y que en el momento que nosotros tenemos que trabajar, le echen ganas. Si contamos esas horas, si contamos todo eso, oye, quedarte un par de horas adicionales para entregar tu trabajo como debe ser, no solamente me va a dar a mí la pauta de decir estoy haciendo lo correcto, sino también te va a dar a ti una satisfacción de decir, vale, la empresa me responde, yo le respondo. Y esa es la equidad. Entonces, yo me identifico más como un tema de liderazgo o tratar de buscar ser un líder en la medida de lo posible, que muchas veces he fallado y he fracasado en eso porque es un aprendizaje constante. A mí nadie se sentó conmigo y me dijo, hola, buenas tardes, te voy a enseñar a ser líder. O sea, realmente me agarraron, me pusieron y tenía 15 años y estaba yo ahí en un techo y de repente me voltearon a ver los muchachos y me dijeron, bueno, patrón, ¿cómo va a ir la cosa? Entonces en ese momento tuve que cambiar mi chip y tuve que pensar cómo es que iba a hacer las cosas y que todo era mi responsabilidad y es un golpe de realidad muy, muy abrupta, ¿no? ¿Qué es lo que creo que debió haber hecho Maya? Debió haber entendido que el proceso de ella puede ser similar, pero no es igual al de Benny. Y que así como ella primero se metió en el capullo y Benny tardó un poquito más en meterse, así debió de haber sido paciente y esperado. Porque finalmente, cuando Benny saliera, si su amor seguía, pues su amor seguía. Pero si no, también, y está bien, y Benny hubiera podido volar. Y gracias a la intervención que tuvo Maya por querer ayudar, pues no permitió que él volara de la manera adecuada y no va a poder volar nunca, ¿verdad? El resto de su vida. O sea, va a estar caminando toda su vida. Sí. Condenado a una vida donde, pues, imagínate ser mariposa y no poder volar. Y para mí es como un claro ejemplo en el que tú como coach, como profesional de la salud, le das todas las herramientas, todos los pasos a seguir a tus pacientes. Y hay muchas veces en que el paciente no quiere responsabilizarse de sí mismo o sí misma. Y es como que, oye, no, pero dime qué comer o dime tal cual como qué tengo que hacer y para yo seguirlo al pie de la letra, cuando está demostrado, gracias a que la tecnología y la ciencia ha cambiado muchísimo, en que no le beneficia en nada a un paciente que tú le des un plan de alimentación, porque eso lo hace dependiente de un plan y no lo hace aterrizar qué cambios está haciendo en su alimentación. Y entonces en lugar de que entienda qué es lo que necesita comer, solamente come como si fuera un robot, como si fuera un algoritmo que está ahí, ok, voy a seguir esta instrucción paso a paso, en lugar de como que realmente procesar, ok, estoy comiendo proteína, grasa, carbohidrato, ¿sabes? O sea, y creo que todavía en pleno 2026 hay muchísimas personas que no quieren responsabilizarse de su alimentación. Y entonces también existe como, a lo mejor no está reflejado en el cuento, pero supongamos que Benny hubiera podido hablar y le dijera a Maya como que ayúdame a salir, porque no puedo. Sí. De que está siendo muy incómodo, ayúdame, ayúdame. Sí. También la otra parte de Benny de decir, oye, no, no me ayudes. De que yo me voy a responsabilizar de mí, aunque me cueste, no me ayudes, Maya, ¿no? ¿Alguna vez has vivido una situación en la que una persona te quiere como que jalar o como que pedir demasiada ayuda y en el que tú has tenido que poner como que un límite y decir, oye, hasta aquí llega mi ayuda? O sea, como que, oye, yo te voy a lo mejor a ayudar en estas cosas, pero no puedo hacer el trabajo por ti. Y hubo ahí
una historia muy interesante hace algunos años. Un día, esta persona necesitaba una atención psiquiátrica, esta persona tuvo ahí una situación muy, muy grave. Yo era muy joven, no entendía bien cómo era la mejor manera de ayudar, hasta que entendí que finalmente la mejor manera de ayudar era no hacer nada. O sea, era retirarme por completo de la situación porque su situación me estaba drenando a mí a meterme en un ambiente en el que yo no estaba preparado para controlar. Entonces yo se lo dije, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, te quiero mucho, te aprecio bastante, lo que necesites, aquí están los contactos, porque yo me encargué de financiar todo el tratamiento y todo lo que se necesitaba. Y le dije, creo que hasta aquí llego yo, o sea, por tu salud y por la mía, y cada quien por su lado, porque si me sigo metiendo aquí, en vez de ayudarte, te voy a lastimar. Y ella me decía, o sea, me dice, es que tú te vas porque no tienes la fuerza para ayudarme, solicitándome ese grito, ¿no? Y le digo, se necesita mucha fuerza para quedarse, pero se necesita mucha más fuerza para entender que la realidad es que no puedo ser lo que tú necesitas. Y eso que dices es cierto, o sea, en el tema del plan alimenticio, las personas estamos tan acostumbradas a que nos digan cómo hacer todo, que analízalo con todo, pero el pensamiento crítico lo tiraron hace años, hasta el sentido común lo han tirado por la borda. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que hay un instructivo para todo, que te metes a internet y sacas la información de lo que quieras y con eso tienes ya toda la formulita de cómo solucionar tu problema, pero no entendemos el problema. Yo tengo una frase que si tú puedes describir y escribir tu problema, ya tienes el 50% del trabajo hecho. Claro. Pero ese pensamiento radica en que primero tienes que entender lo que está sucediendo para luego sacar el siguiente paso. Entonces, si Benny hubiera entendido lo que le estaba sucediendo, hubiera podido avanzar. Si esta muchacha que te comento hubiera entendido realmente el proceso que estaba llevando y que yo no podía ser parte de eso en su momento, nos hubiéramos evitado muchísimos problemas. Si los muchachos del equipo que tengo yo de instalación entendieran el proceso que tiene que llevar a cabo la empresa y no solamente lo repitieran como robots, como lo dijiste, pues llegaríamos más lejos. Porque ya no es simplemente, voy y hago de 1 a 2 a 3, sino, oye, ¿sabes qué? El 1 se hace por esto y para esto. El 2 es para esto y para esto. Y el 3 es así, así, así. Ok, y si lo cambio, y si lo modifico, y si le meto mi creatividad, y si le pongo algo de empeño, a lo mejor Maya lo que hubiera hecho es, ¿sabes qué, Benny? Me encantaría ayudarte. Mi corazón me dice que te ayude, pero la mejor manera que puedo ayudarte es quedarme aquí, a tu lado, y a echarte porras. Y empezaría, vamos, Benny, vamos, Benny. Y hasta que él estuviera listo para salir, estuviera listo para poder crecer. Y pues esa decisión me tomó casi un año tomarla con esta persona. Casi un año de estar batallando y problema tras problema y un chorro de cosas que nos pasaron. Pero hasta que finalmente decidí, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y luego me enteré que fue la mejor decisión del mundo. Claro. Porque ella terminó su proceso, tuvo ahí su intervención, le apoyaron pues los expertos en la materia. Y ahorita tengo entendido que ella es muy feliz y tiene su vida hecha completamente y pues ella es realizada y pues a mí en lo personal eso me da mucho gusto porque pues no era mi destino, pero fue una persona de transición que me enseñó muchísimo y yo le estoy muy agradecido porque pues ella ahora es feliz y me ha permitido a mí también crecer y ser feliz, ¿no? Entonces, básicamente empezamos a rascarnos el capullo mutuamente, y decidimos evitar un problema más adelante y ya cuando sucedió así, pues ya cada quien pudo hacer su vida y pues hasta donde sé, los dos volamos. La verdad es que en la historia pues se termina como que súper trágico y es como que Benny ya no puede volar. Sí. Pero yo sinceramente pienso que incluso Benny me ha tocado ver que seres humanos ayudan a animales, a aves, a insectos que sufren accidentes y les ayudan. Digamos que están como en un proceso de hospitalización si lo comparáramos con un ser humano y al final de cuentas, o sea, el colibrí que el ser humano rescata termina así volando. Necesitaba ese momento de, digamos, de volver a ser como una oruga de nuevo y como que ese apoyo, pero pudiera ser que el ser humano como que es tan aprensivo y no quiere que ese ser vivo más bien que ayudó se vaya. Como que es como que yo te ayudé, ¿cómo te vas a ir? Te encariñas, ajá. Ajá, pero justo los animales son como que ya me ayudaste, pero ya me voy. Claro. Y siento que como con nosotros a veces es como que nos cuesta aceptar, como dices tú, oye, me costó un año soltar 300% extra que yo estaba dando, pero en el momento en el que tú te permitiste, como, oye, nada más te voy a dar el 100 o nada más te voy a dar el 50%,
¿No sentiste que tenías hasta más tiempo para ti y eso te ayudó a enfocarte más en tus metas? Te lo voy a poner así, yo casi pierdo la empresa por estar dando mi 300%. Y porque me perdí a mí mismo, o sea, todo ese año no fui yo mismo en ninguno de los sentidos, completamente. Y cambié todo mi ser completo para poder adaptarme a lo que se necesitaba en el momento. Te lo pongo así, esto es como, supongamos por ejemplo que Dios no lo quiera, pero tienes un familiar enfermo. Y tú trabajas y tú tienes tus cosas y todo, pero durante el tiempo que está enfermo tú eres la única persona que puede cuidarlo. Entonces, tú tienes que modificar toda tu vida para poder darle la atención que necesita ese familiar. Y finalmente, cuando decides que te tienes que retirar porque algo así no es sustentable, pides ayuda a otras personas para que te ayuden a cuidarlo, porque por un lado está ese sentimiento de, pues no quiero dejarlo solo al familiar, pero por otro lado también tienes que pensar que no puede alterar toda la vida nada más, porque sí, o sea, tiene que haber un balance. Entonces yo me tardé un año en entender eso, pero me perdí completamente. Y ya cuando lo logré recuperar, fue donde empecé yo a bajarle ese porcentaje de atención y de enfoque. Y fue donde logré como que otra vez volver a encontrar mi vida. Y lo primerito que hice después de eso, me tuve que escapar de la ciudad un rato. Sí. Me tuve que ir. Y yo solo. Voy a agarrar carretera, pero necesito estar conmigo mismo tratando de asimilar y encontrarme dónde quedé. Porque en la historia me perdí y necesito volver a enfocarme. Como que enfocado en mí, en lo que quería y en cómo lo estaba haciendo. Y logré como que sanarme y ahora sí continué, ¿no? Me sentía Sí. como Superman saliendo al sol y, Sí, sí, y sí. volviendo como que a recargar esa energía que se necesitaba. Y me di cuenta que era lo más sano. Y la verdad es que fue una buena decisión. O sea, hasta la fecha mantengo y sostengo mi decisión. Sí. Y yo invito a cualquier persona que esté pasando por una situación así, donde sienta que la persona que está queriendo ayudar ya se está volviendo una carga muy, muy pesada. Está bien decir no puedo. Claro. Está bien decir, oye, ya no tengo fuerza. Y no está mal. O sea, es más, ¿quién te va a juzgar? ¿Qué te va a decir? O sea, la gente te va a decir que tú eres mala persona porque no pudiste. Sí, probablemente. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué va a cambiar? Nada. Pero ¿qué prefieres? O sea, ser Maya, la versión en la que, oye, tú síguele, yo tengo que moverme y adelante, y aquí te espero si funciona. O la versión que no dejó que la persona, que Benny se desarrollara como debe ser y pues terminó lastimándolo más, ¿no? Sí. Y eso que decías de los humanos queriendo ser aprensivos, es algo natural, yo creo que es algo biológico. Los seres humanos somos seres sociales, entonces somos muy aprensivos con las cosas cuando buscamos llenar vacíos dentro de Sí. nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un vacío de algo, lo que sea, traumas de la infancia que no hemos superado, traumas de nuestra propia vida que no hemos podido llegar a superar, encontramos algo que arreglar y nos sentimos Félix el reparador y queremos ir y arreglarlo. Y estoy seguro que hay muchas personas escuchando esto y muchas personas viviéndolo actualmente que se creen Félix el reparador y andan todo el tiempo buscando la manera de arreglarlo todo. Oye, ¿y qué problema traes ahora para poder ayudarte? Es que ando sin hacer nada y ando aburrido, o sea, dime cómo te ayudo. Y está bien, o sea, esa ayuda se vale, pero hay un punto. No ayudas a la oruga cuando está por salir del capullo. Ayudas a la oruga cuando tiene un problema y ya pasó por su proceso y tu intervención va a ser más benéfica ¿cómo se llama? Que perjudicial. Porque creo que la naturaleza nos recuerda cómo los procesos tan literales y cómo a veces, como nosotros vivimos muchísimo más que los insectos, que las aves. Bueno, algunos animales sí viven muchos años, pero Las tortugas. sí. Para nosotros el darnos cuenta de que nuestra ayuda terminó perjudicando pueden pasar años. Oh, sí. Años. Y puedes perderte ahí. Pero así como dicen en los aviones, no puedes ayudarle a otro a ponerse su mascarilla antes de ponerte la tuya. Siento que muchas veces sí es necesario que nosotros seamos egoístas y nosotros hagamos introspección y como tú que dijiste, oye, necesito 3 semanas para mí y me vale, se enoje quien se enoje, yo necesito ese tiempo para volver a mí, para saber yo qué necesito. Siento que eso también requiere muchísima valentía y muchísima autoconocimiento. Da miedo. Sí. Mucho miedo. Estar contigo mismo es la cosa más difícil que puedes hacer en el mundo. Suena fácil decirlo, pero quédense, no 3 semanas, un fin de semana. Solos, completamente solos, en una habitación, sin teléfono, sin iPad, sin televisión, sin contacto humano con otra persona, con tus propios pensamientos.
qué cosa tan complicada. El vivir Retador. vivir con nosotros mismos es una cosa increíble. Por eso debemos ir a terapia. O Sí, sea, total. 100% 100%. recomendadísimo. Se necesita. Sí. No porque estés loco, no. O sea, genuinamente se necesita conocerse a sí mismo Sí. para saber cómo actúas y por qué actúas y reaccionas a ciertas cosas. Hay personas muy aprensivas, hay personas muy violentas, hay personas que no saben dejar ir el pasado, hay personas que están ansiosas todo el tiempo por lo que pueda llegar a pasar del futuro. Y lo que tienen todas esas personas en común es que no aprenden a apreciar el aquí y el ahora. Lo conoces Kung Fu Panda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me encanta cuando la tortuga le dice a Po, le dice, el futuro es incierto, Sí. el pasado ya no existe y el presente es un regalo, por eso se llama presente. Ay, sí. Y es de las mejores reflexiones que ha habido en una película que yo haya visto en la historia, porque es real. La vida es tan corta y se va en un santiamén que ni siquiera podemos llegar a asimilar realmente nuestra intervención aquí. Y así como decías, hay personas que no se dan cuenta que hicieron daño en 1 año, 2 años, 10 años. Hay personas que nunca se dan cuenta o que se dan cuenta pero no quieren admitir que son la causa de desdicha de otra persona. Y voy a decir algo que es una realidad absoluta, pero en la vida te vas a convertir en la mejor cosa que le ha pasado a alguien, en la peor desgracia que le ha pasado a alguien y te vas a convertir en la cosa más insignificante que le ha pasado a alguien. Esas 3 cosas son un hecho y está bien. No tienes por qué caerle bien a todos, no tienes por qué caerle mal a todos y no tienes por qué ser relevante para todos. ¿Por qué? Porque no somos protagonistas en toda la historia, o sea, somos protagonistas de nuestra propia historia y nosotros vamos escribiendo cada capítulo. Y cada personaje que va llegando, pues hay personajes secundarios, hay personajes terciarios. Y en algún momento, sorpresa, tú eres el personaje terciario y el extra del extra del extra del achichincle del extra. Y está bien, es parte natural de la vida y tenemos que hacer esa transición. Lo más importante es tratar de estar en paz con uno mismo y poder reflexionar que lo que uno hace es tratando de hacer que los demás se sientan mejor con la presencia de uno, vaya. No siempre se logra. A veces terminas haciendo cosas que no quisieras hacer o haciendo sentir a otras personas como no te gustaría haberlas hecho sentir, pero es parte natural. ¿Qué tienes que hacer? Como lo hacen los de AA. Hiciste daño a alguien, te acercas, pides una disculpa y la persona tiene todo el derecho del mundo a aceptar tu disculpa o no aceptarla. Y es válido. Si tú te equivocaste, discúlpate, porque se vale equivocarse. Esa es la parte más hermosa del mundo. Equivócate un chorro porque nadie aprende del éxito. Nadie aprende de cuando las cosas salieron perfectamente bien en la primera. Sí. Pero todo el mundo aprende cuando las cosas no salieron tan bien. Como justo mencionas, creo que todos como personas hemos estado en todos los escenarios, justo como mencionabas, de que oye, a veces soy el principal, el secundario, el terciario de otras historias. Y yo en lo personal, digo, no sé si tú te identifiques, pero yo siento que he estado en los dos lugares. Lugar en el que yo he querido salvar a otros y lugar en el que yo quiero que me salven, quiero que sean mis salvavidas. Y en los dos momentos el reconocer de que, oye, estoy pidiendo demasiada ayuda, yo necesito como experimentarlo o vivirlo por mi propia cuenta y no que alguien más lo haga por mí. Y también del otro lado, de que una persona me esté pidiendo mucha ayuda y es decir, como, oye, hazlo tú, ¿no? O sea, te toca eso, a ti te corresponde, eso es como lo que tú quieres hacer, pero como el también reconocer que tampoco está mal decir que no. Y creo que muchas veces nosotros somos tan complacientes, o sea, y que por miedo a perder una amistad, a tu mamá, a tu primo, una pareja, nos cuesta muchas veces establecer ese límite o pensamos que si dejamos de demostrar nuestro cariño en ayudar, pensamos que ya no vamos a tener importancia en la vida de otros. He leído varios libros que me han ayudado a poder comunicarlo de una manera asertiva, porque creo que también una de las maneras en las que me impedía decir no era el decir no y ya, como que yo tenía la necesidad de justificarme y a veces es como que, oye, está bien nada más decir no y no explicar. Y a mí me costaba demasiado, era como que, te lo juro que hasta mi sistema nervioso era de que taquicardia, o sea, literal, así como si estuviera en una montaña rusa de peligro. O sea, si no te justificabas del por qué. Sí, Bueno, a ese grado, a ese grado. bueno, eso es más común de lo que queremos admitir, pero mucha gente no sabe decir que no. Yo, por ejemplo, soy esas personas que es bien difícil que yo te diga que no a algo. O sea, oye, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Sabrá Dios, bueno, vamos a hacerlo.
Supongamos que tú eres una fuente de favores y una fuente de deseos. Ok. Pero como el genio, 3 deseos. No hay más. No puedes pedir más deseos. Tienes sus reglas. Entonces, lo mismo funciona con nosotros. Oye, yo puedo decirle que sí a una persona una vez. Puedo decirle que sí a 2 personas al mismo tiempo otra vez. Puedo decirle que sí a 3 personas. Perfecto. Oye, 4, 5, 6, 7, todo el mundo que está enfrente, va a llegar un momento en el que es imposible atender todo. Entonces, te saturas, pierdes tú, pierden ellos, y luego quedas mal, y luego el malo de la historia por quedar mal, fuiste tú. Entonces, a veces es mejor evitártelo. Oye, lo que vas a hacer te va a costar, te va a repercutir en algo, piensa hacia adelante qué es lo que pudiera llegar a suceder, o no tienes ganas de hacerlo, porque también se vale decir no tengo ganas de hacer algo, y es difícil entenderlo a veces, pero se vale y está bien. Ah, ya no te vuelvo a pedir nada. Mejor. Mejor, ni me vuelvas a pedir nada, no hay ningún problema. O por el otro lado, a los que ayudas y que le dices que sí, y luego cuando tú necesitas algo, ahí está otra vez. Y hay que aprender a ser muy realistas. Y la vida no es así como, ay, sí, claro que sí, lo que tú necesites todo el tiempo. No, o sea, no, no quiero, no puedo, no, listo. No hay que darle una razón, una justificación a las cosas porque pues simplemente es un no y ya. Ujú. Y listo. ¿Cuántas veces te han dicho que Sí. no? Pues sí, creo que no somos para todos y tenemos que también tener eso bien presente, de que cuando se rompe un vínculo, cuando tú dices que no es porque no era un vínculo genuino, que era Ajá. un vínculo por reciprocidad de favor. Así es. Y creo que sí es, como dices tú, necesario la terapia para que tú puedas aprender a reconocer esos patrones y puedas, digamos, salir de, pues de una incomodidad que ni siquiera a veces te das cuenta de la que estás viviendo. Y que te causas tú solo. Sí. Porque Sí, sí, sí. genuinamente te la causas, como eso que dices de la taquicardia, te daba taquicardia por decir que no. Sí. ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? Te lo juro. 100%. Sí, de que me sudaban las manos y así. No manches. Y ahora es como, lo digo, y es como que sí, te juro que hay amistades a las que yo les he dicho que no y desaparecidas. Y yo digo, gracias por irte, porque me estás demostrando que tú no eres una verdadera amiga. Y obviamente es incómodo y a veces te sientes mala persona. Bueno, a mí, en lo personal, que soy como muy sensible, me he llegado a tomar las cosas como muy personales, pero luego digo, esa persona solamente me está revelando quién realmente es y lo que esperaba de mí era que yo le ayudara y le ayudara y le ayudara. Y mientras yo le siguiera ayudando, ese vínculo iba a seguir vivo. Pero a mí de qué me sirve ser una abundancia de ayudar, no Ser un la genio, genia de los mil un deseos. genio de todo. Sí. Y a mí cuando yo necesitaba algo es como que no, 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 pues oye, pues yo también necesito ser cuidada. También ¿Sabes? ocupo amor. Sí. Y es cierto. Por ejemplo, ese es un experimento. Dile que no a tu mejor amigo o tu mejor amiga. Dile nomás así. Oye, ¿puedes? No. Así, a secas. Y la reacción te va a dar mucho de qué hablar. Yo en mi vida, pues imagínate, yo empecé con la empresa a los 15 años. Entonces empecé con la empresa y empecé a crecer junto con la empresa y empecé a construir mi personalidad y fue la empresa junto conmigo. Entonces yo tenía esa responsabilidad, pues a un muchachito de 15 años está difícil. 18, 19, 20 años me la pasé con muchas amistades que estaban ahí porque yo creí que eran amistades, pero Y luego, realmente el golpe. no, pues no estaban ahí porque me quisieran muchísimo y porque yo fuera la cosa más hermosa. No, ellos estaban ahí porque yo era el amigo con la empresa que tenía el poder y tenía los recursos para hacer muchas cosas. Sí. Entonces, eso es algo que aprendí a la mala. ¿Por qué? Porque el momento que tuvimos una bronca en la empresa, pum, se fue para abajo. Yo, por ejemplo, te hago la mención de un buen amigo que ese hombre nunca se me va a olvidar en lo que me quede de vida. Tuvimos un problema en la empresa, muy grave, al punto de, o sea, si esto no lo resuelvo, quebramos y valió. Y mi amigo había vendido su carro en esa misma semana y todo. Y le hablo y pues, me desahogo con él, le digo, ¿sabes qué? Pues que traigo esta bronca, traigo así, 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 así. Y me dice, acabo de vender mi carro, amigo. Y le digo, ok. Me dice, tengo 100,000 pesos, te los doy. Y le dije, pero, y me dijo, te los doy. Cuando puedas me los devuelves y vamos viendo cómo le hacemos. Pero ahí están. Y fue y lo sacó y me entregó los 100,000 pesos. Y yo, wow. Le digo, nunca me había estado yo de este lado de la moneda. O sea, siempre había estado yo del otro lado de, ah, sí, aquí está, agárralo y adelante. Pero
que a mí me lo ofrecieran, que a mí me lo pusieran así, no. Pues bueno, total, se invirtió el dinero, se hizo el proyecto y todo, y luego ese proyecto dio problema tras problema, tras problema, tras problema, hasta que llegamos a un acuerdo de, ¿sabes qué? Te voy a ir pagando esos 100,000 pesos de esta manera para poder ir saliendo adelante, ¿no? Ya estamos ahorita con lo último que tiene que hacerse de los pagos y tiene que salir, ¿no? Pero llevamos un año con la situación, o sea, compleja, entonces tuvimos que hacer cosas para arreglarlo. Y él ha sido muy comprensivo y ha sido de todo. Entonces yo le digo, cuando todo esto esté solucionado, a mí nunca se me va a olvidar este acto que acabas de hacer. Y más porque había otras personas a las que les apoyé muchísimo en su momento y que ninguna fue para levantar la mano y decir, ¿qué necesitas? Al contrario, todo el mundo fue como, ah, pues pobrecito, qué triste. Y él no. Y no me debía nada, o sea, yo nunca le había hecho así como que Dios tuvo un favor así, nunca, jamás. Pero por el puro corazón de su amistad de decir, ¿sabes qué? Yo no te quiero ver así estresado. Y es fecha que me habla y me dice, vente, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a platicar, vamos a tomarnos un vinito, un whisky, lo que sea. Vamos a hacer unas hamburguesas, que las pasadas hicimos hamburguesas en la casa. O sea, la idea era el convivir y responsabilizar esa amistad y hacerla partícipe, pero que lo demás no interfiriera en esa amistad y logró hacer esa separación padre. Es la única persona en mis 25 años que he conocido con esas características. La única. No hay ni una sola persona, ni de mis otras amistades, ni del otro lado, que me haya podido poner en esa posición. Es la primera vez que me toca vivir algo así y pues a este hombre, te lo juro que si le puedo comprar una casa, se la compro. O sea, como sea, yo le voy a regresar ese favor que me hizo y conmigo va a contar para el resto de su vida. Creo que también para mí las amistades genuinas se cuentan con una mano. Me gusta pensar en que mis amistades reales son 100% honestas y hay veces en las que me dicen cosas que no me gusta escuchar, o sea, que no solamente me dicen como lo bonito, a veces es como que me confrontan y me dicen, oye, estás cometiendo estos errores, oye, estás teniendo este punto ciego, y creo que eso también es muy, muy valioso, el poder reconocer que las personas más cercanas a ti a veces te van a sacudir y te van a decir, oye, por ahí no, o consejos fuertes, pero creo que eso también hace que el vínculo suele ser más fuerte. Y creo que a veces tenemos problemas con amistades que nos hacen ver como otra perspectiva de la amistad, o sea, porque en el cuento pues lo vemos a través de como el romance, el amor, pero puede ser también a través de una amistad, o incluso pues en tu caso me llegaste a platicar fuera de cámara de tu socio, de cómo a veces nos asociamos con personas que no son la mejor combinación, a lo mejor sí en una amistad, pero ya en temas en el que se mete el dinero, la perspectiva, los valores se ven como digamos sacudidos y Sí. cambia por completo la perspectiva, pero me gustó mucho eso que compartiste porque se puede aplicar en cualquier tipo de vínculo. Que ahí es donde tenemos que entender que la interacción humana va a ser constante. Todo el tiempo vamos a conocer personas, todo el tiempo vamos a hacerlo. La pregunta del millón es, ¿en quién puedo confiar? Y la única respuesta para esa pregunta es, pues no lo vas a saber hasta que lo sabes. Sí. ¿Y mucha gente te va a traicionar? Sí. Sí. ¿Mucha gente te va a robar? Sí. ¿Mucha gente te vas a sentir mal? Completamente. ¿Hay gente que te va a destruir por completo? Sí. Pero es parte de la vida. Entonces, cuando tienes socios, cuando tienes personas con las que te juntas, personas con las que realmente estás como que visualizando lo que quieres hacer, amor, amistad, socios, matrimonio, lo que quieras, ves y visualizas lo que idealizamos como perfecto de lo que queremos, pero la realidad es una realidad más cruda y te revienta en esa pequeña burbuja. Y muchas veces está bien decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, esta persona me hace más daño de la que realmente se puede. Y no solamente aplica con eso, sino también hasta con familia. La familia es una cosa bien complicada, Sí, bien demasiado. difícil. Entonces, a veces tienes situaciones donde la familia se vuelve más tóxica de lo que debería ser y muchos dicen, es que es familia. Ay, déjala, es tu tía, es que así es ella. Sí, pero ¿por qué tengo yo que estar aguantando Sí. cosas de una persona que pues comparte mi sangre? Sí, comparte mi sangre, pero pues la persona no está queriendo cooperar. Y hay personas que no cooperan en lo absoluto. Entonces, es parte de, vamos avanzando, vamos caminando y conforme vamos dando pasitos, nos vamos dando y nos vamos encontrando con ese tipo de cosas. Entonces, yo te lo comparto así, o sea, en mi experiencia, mi poca experiencia con las personas, puedo decirte que he conocido personas maravillosas, he conocido personas maravillosas que terminaron traicionándome, he conocido personas maravillosas que terminaron siendo lastimadas por mí, no intencionalmente, en algunos casos, y en otros casos, pues a lo mejor sí, o sea, dentro de mi
mi inmadurez o lo que quieras. Pero todas ellas me han enseñado algo de diferentes ángulos y de diferentes aspectos. Y todo eso me ha formado como la persona que soy. Y he aprendido a ir caminando y dando pasos y que la persona que venga yo lo voy a recibir con los brazos abiertos para lo que se necesite. Y hasta que la persona no me demuestre lo contrario, yo voy a continuar con esa situación. Pero en el momento que la persona me demuestre que no está en el mismo nivel de lo que yo quiero hacer, entonces esa persona no va conmigo. Le agradezco y continuamos, tan amigos como siempre, pero continúo mi camino. Y sí, las amistades se cuentan con los dedos de la mano y te van a sobrar muchos dedos, muchos dedos. Demasiados. Sí, y está bien. Es verdad. Es verdad, y está bien, o sea, no venimos a este mundo a tener, por ejemplo, no sé si te acuerdas alguna vez esa época donde en Facebook aceptaban a todos de amigos y que tenían 1000 amigos, 1500 amigos, pero una red social es una red social, o sea, ¿cuál es la realidad de la vida? ¿Cuántas personas invitas a tu casa? ¿Cuántas personas se sientan a cenar contigo? ¿Cuántas personas puedes hablarle a las 3 de la mañana y decirles que tienes un problema? ¿Cuántas personas de todo tu círculo te hablan una tarde y te dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es una pregunta muy compleja de contestar, es una pregunta muy compleja de hacer, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza de hablar y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo trata la vida? Y la respuesta no es un, bien, pues ahí la llevo, no, o sea, es un, me pasa esto, esto y esto, me siento así, 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 y buscamos la manera como que de apoyarnos, aunque sea moralmente. Y esa es la intención, esa es la idea de la vida, el poder tener personas con las que puedas confiar esa parte y pues sentirte vulnerable. Yo la vez pasada creo que lo platicábamos también fuera de cámaras, que para mí tanto la amistad, la confianza y el amor es agarrar una pistola, cargarla y dársela. Ay, y sí, me encantó eso. Y decirle, toma, Me puedes disparar. tienes el poder de matarme, pero sé que no lo vas a hacer. Eso es realmente una amistad, eso es realmente el amor, eso es realmente la confianza. Y es una metáfora, obviamente, no vayan a darle pistolas a la gente, pero porque causan accidentes. Pero es la realidad del asunto, o sea, tú dale un arma a una persona y dile, tienes todo para matarme, no me dispares. ¿A quién se la darías? ¿A quién? Y fíjate que estuve pensando mucho en esa analogía o reflexión que nos hiciste esa vez. Pero para mí también fue como el reconocer que si sí te disparan, tú tienes la fortaleza de recuperarte de ese balazo. Ah, claro. ¿No? Sí, y si lo piensas bien, no son balas reales. O sea, el hecho de que le des una pistola a otra persona, sí te va a doler, sí te va a pegar, es una bala de goma, sí te va a lastimar, o una paintball, pero no te va a matar. O sea, genuinamente no le vas a dar una pistola con una bala para matarte así nada más porque sí. Y tienes la capacidad de sanar sobre esa arma, porque muchas veces vas a entregar esa pistola y muchas veces te la van a disparar. 100% seguro. Pero lo importante no es que la dejes de entregar. Porque exacto. Ahí hablamos del tema de fortaleza también. Sí, o sea, ¿qué es más fuerte? ¿Una persona que es capaz de volver a entregarle la pistola a la persona o a otra persona? Cuando o ya de que no, ya. Exacto. Y ahí es donde cito, por ejemplo, ¿te gusta Joan Sebastián? No sé quién es. ¿No? ¿Sabes quién es Joan Sebastián? No. ¿El cantante? ¿Joan Sebastián? No. El de la canción. Soy un idiota, te perdí, pero te amo, ¿no? Sí. Eres Creo. secreto de amor. Ándale, sí, ok. Bueno, él canta esas. Entonces, hay una canción que se llama Hoy tengo miedo. Ok. Entonces, él dice, hoy tengo miedo, con los años creo que me volví un cobarde. Dice, tengo miedo, esa herida aún me arde, ¿no? Y hay una frase que dice, yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo, a la vida y sus peligros sin temor. Y más adelante dice, recuerden que aquel que se quemó con leche, hoy le sopla hasta la nieve de limón. Entonces, ahí es donde entra una, vamos a decir que defensa humana al miedo. El miedo es bueno, o sea, el miedo no es malo, al contrario, es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, el miedo le hubiera servido muchísimo a Benny de, no me agarres el capullo porque me vas a matar. Alto, paren. Yo sí quiero volar. Sí, pues, párame todo. Pero el desconocimiento de las consecuencias te quita el miedo. Por eso los niños son tan maravillosos y mágicos. Porque pueden estar brinque y brinque y brinque en una cama. Y nosotros sabemos lo que duele caerte de una cama. Sabemos lo que duele pegarte. Ay, sí. Pero los niños no. Los niños no tienen ese miedo, ese conocimiento porque no es así.
El niño puede agarrar, nunca sé si has visto alguna vez a un niño jugar a un carrito de carreras en un, no sé, arcade o algo. Van hechos la mocha. ¿Por qué? Porque si choca, lo peor que puede pasar es que se mueve un poquito el volante. Pero hazlo tú en la vida real, con un carro de verdad. El pánico es diferente, la situación es diferente. Sí. Pero porque ya tenemos la experiencia de qué es lo que puede llegar a suceder, ya tenemos el conocimiento previo de qué puede llegar a suceder. Y esa frase se resume: aquel que se quemó con leche, hoy le sopla hasta la nieve de limón. Lo mismo con las personas que ya confiaron. Y no está mal el confiar otra vez. Al contrario, requiere mucha fortaleza volver a confiar. Y es lo que decíamos al principio, o sea, la clave del éxito es siempre dar más de lo que te piden o estar dispuesto a darlo. Entonces, oye, ya te di yo la pistola, ya me disparaste, te agradezco por haberme disparado, ya me demostraste que no eres la persona con la que yo quería tratar, perfecto, dame la pistolita. Y agarras la pistolita y te la llevas. Y cuando encuentres a otra persona y esa persona creas que es viable, perfecto. Lo peor que puede volver a pasar es que te vuelvan a disparar. Y ya. Ya sabes Sí. cómo salir de eso porque ya Sí. lo viviste una vez. Y ahí es donde entra el paradigma. O te aferras a que el mundo entero te va a disparar y no aprendes a sanar la herida, o te aferras a que todo mundo puede llegar a dispararte, pero aunque lo hagan ya sabes sanar esa herida. Exacto. Y ese es el aprendizaje. Y cada vez sales más rápido. Sí, no. Cada persona es diferente, cada una persona te enseñó algo diferente, Sí. pero la posibilidad es que has conocido 100 de 8,000 millones. Entonces, el mundo es tan enorme que la posibilidad, y estadísticamente hablando, muchos te van a lastimar, pero va a haber una que otra persona que tal vez no esté con esa intención y no lo vaya a hacer. Entonces, no te cierres al mundo. Yo he escuchado muchos podcasts y muchas frases y mucha gente que dice, no, es que ya una vez que me lastimaron, toda la vida me van a lastimar. Por eso también es como que siento que si tú tienes esa mentalidad es con quien resuenas. Claro, por supuesto. Tú buscas lo que crees. aceptamos lo que creemos merecer. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, y hoy en día está muy trillado, o sea, porque mucha gente lo malentiende, como que se va al otro extremo. Ah, no, yo merezco todo y yo soy un rey, yo soy una reina, yo merezco que estés así, hincado en mis pies. No, compadre, cálmate. O sea, la vida se trata de lo que tú crees merecer, pero no todo en la vida es perfecto. O me equivoco. No toda la vida es esa burbuja de castillo de todo color de rosa. O sea, y en la vida te vas topando con personas que te van enseñando la crudeza del mundo, pero no significa que tú tengas que cerrarte al mundo entero por eso. Ay, me encantó mucho todo lo que platicamos, ¿qué horas, Y bueno, no, la verdad no lo conocía, pero antes de terminar me encantaría que saques una carta del oráculo del maíz. ¿Qué mensaje tiene? Ay, Una. A ver. ¿Cerdo? es un cholescuincle. Un choloscuincle. Es el guardián del maíz. Ah. Me dicen que está muy bien nutrido y yo claro que sí. Sí, está muy bien Claro nutrido. que sí, para que pueda proteger los maizales, Los claro. choloscuincles son guías espirituales. Sí, Floración masculina. ok. Es la parte que inicia la comunicación con el entorno liberando polen al viento, confiando en que llegue a su destino y permita que después se dé el fruto. Requiere fuerza, energía y exposición para cumplir su función, sin la cual no generará fruto. Como la flor libera polen al viento, confiando en que encontrará su destino, tú también puedes confiar en tus acciones y en tu expresión. Atrévete a actuar, crear y compartir tu esencia de hoy. Qué interesante. Wow. En pocas palabras, es un proceso natural en el proceso del maíz, pero necesita exposición, necesita energía, necesita sol, necesita viento para que pueda funcionar, ¿no? Y es cierto, la vida es eso. Nunca, si te la pasas dentro de todo, o sea, encerrado a todo, nunca vas a sanar, nunca vas a llegar hacia tu siguiente parte. Así se llama, floración masculina. Y creo que de cierta manera sí se relaciona con la historia porque es como el respetar el ciclo natural de la oruga para que se convierta en mariposa, y no interferir y saber que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere esfuerzo de la oruga para salir de ahí para convertirse en mariposa. Si Maya hubiera confiado en que todo iba a llegar a su tiempo, no hubiera hecho ese daño con Benny. Sí. Y el pobre Benny hoy podría volar. Les dejamos con esta reflexión y esperemos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Nos vemos. Muchas gracias.